Bienvenidos a una nueva videolección de microeconomía. Hoy vamos a acabar con las lecciones del tema 3, viendo el equilibrio del consumidor. Si recordáis, toda nuestra trayectoria a lo largo de este tema ha ido encaminado a este punto. Habíamos visto que la elección racional de cualquier consumidor dependía, por un lado, de qué quería comprar, es decir, de su mapa de preferencias o gustos, que habíamos trabajado a través de lo que llamábamos las curvas de indiferencia. Por otro lado, la elección racional del consumidor dependía de las posibilidades que tenía para consumir, es decir, de aquella restricción o frontera de posibilidades de consumo que obteníamos a través de la renta y los precios del mercado. Si unimos ambas visiones y ambas herramientas, tanto las curvas de indiferencia como la restricción presupuestaria, podemos obtener la decisión final que va a ser el óptimo o equilibrio del consumidor. Es decir, vamos a ser capaces de determinar cuáles van a ser las cantidades óptimas que va a consumir cada uno de los individuos siempre que sean racionales. Para ello tenemos que tener claro que el consumidor siempre tratará de maximizar su función de utilidad, es decir, tratará de alcanzar siempre aquella curva de utilidad más alejada del origen, ya que aquella le reportará a todas sus cestas una mayor utilidad. Tratará siempre de alejarse lo máximo posible del origen, con el objetivo de consumir mayores cantidades de ambos bienes y por lo tanto obtener una mayor utilidad. Sin embargo, esta maximización de la utilidad del individuo tiene que estar dentro de sus posibilidades, es decir, tiene que estar dentro de la frontera de posibilidades de consumo que hemos visto a lo largo de este tema. Dicho de otra manera, tiene que ser alguna cesta que esté dentro del triángulo o área roja que estáis viendo a continuación. ¿Cómo conseguimos la unión de ambas ideas? Conseguir la máxima utilidad, es decir, alcanzar la mejor curva de indiferencia y por otro lado que esté dentro de esas fronteras de posibilidades de consumo. Muy sencillo. Imaginaros que estamos en una combinación o cesta C. La cesta C sería aquella que tenía una mayor utilidad entre todas las curvas de indiferencia que veis dibujadas en la siguiente gráfica. Sin embargo, como ya sabéis, esta cesta C es inasequible. No puede consumirla el individuo, dada la renta y los precios del mercado, ya que está fuera de la restricción presupuestaria que veis en la gráfica. Por su parte, la cesta E sí está dentro de las posibilidades de consumo, está por debajo de la restricción presupuestaria, pero, sin embargo, forma parte de una curva de indiferencia de valor menor a otras posibles cestas. Por lo tanto, tampoco va a ser una cesta que el individuo quiera consumir finalmente. La cesta B o la cesta D son cestas asequibles, es decir, están dentro de las posibilidades de consumo del individuo. Es más, también son cestas que están sobre la restricción presupuestaria. Sabemos que nos gastamos toda la renta para consumir B o para consumir D. Sin embargo, tampoco van a ser decisiones óptimas, ya que como veis en la gráfica, hay algunas cestas que también forman parte de dicha restricción presupuestaria, que forman parte de curvas de indiferencia mejores que aquellas a las que forman parte B y D. Es el caso de la cesta A. La cesta A es aquella cesta entre todas las que están dentro de la frontera de posibilidades de consumo del individuo que alcanza la mayor curva de indiferencia posible. Por lo tanto, esa cesta A es lo que vamos a llamar el óptimo de consumo y nos dará las cantidades de X e Y que sean óptimas según la racionalidad del individuo. ¿Cómo obtener o cómo llegar a saber cuál es esa cesta A? Gráficamente, a través de la condición de tangencia entre la restricción presupuestaria y las curvas de indiferencia. Es decir, la manera de alcanzar la mayor curva de indiferencia posible sujeta a la frontera de posibilidades de consumo es conseguir que ambas sean tangenciales. Esta condición de tangencia, gráficamente, se traduce en que las pendientes de ambas funciones tienen que ser iguales, es decir, la pendiente de la restricción presupuestaria tiene que ser igual a la pendiente de la curva de indiferencia. Sabemos además por vídeos anteriores que estas pendientes son iguales a los costes de oportunidad. En concreto, la pendiente de la curva de indiferencia es el coste de oportunidad interno de cada individuo y lo hemos llamado relación marginal de sustitución, y la pendiente de la restricción presupuestaria es el coste de oportunidad del mercado y lo hemos llamado precio relativo o cociente de precios. Por lo tanto, gráficamente, esa condición de tangencia o igualdad de pendientes nos lleva precisamente a que la cesta óptima de este individuo sea esa cesta A
que habíamos señalado anteriormente, ya que es la única cesta donde las pendientes de la curva de indiferencia, U sub 2 en este caso, y de la restricción presupuestaria coinciden. Y por lo tanto, para este individuo la decisión óptima será consumir 40 unidades de alimento y 20 unidades de vestido. ¿Por qué esa y no otra de las cestas que estén sobre la restricción presupuestaria? Por ejemplo, la cesta B que ya veíamos en diapositivas anteriores. Fijaros que en la cesta B, la pendiente de la curva de indiferencia que pasa por esa cesta B es mayor que la pendiente de la restricción presupuestaria. La línea azul de vuestra gráfica tiene más pendiente que la línea roja. Por lo tanto, matemáticamente en esa cesta B la relación marginal de sustitución es mayor que el precio relativo o cociente de precios. ¿Qué significa eso? Significa que lo que vosotros estáis dispuestos a renunciar del bien Y por comprar una unidad más de X es mucho mayor que lo que os exigen las tiendas. Por lo tanto, la conclusión es que vais a comprar esas unidades de X. ¿Hasta cuándo sucede esto? Justo hasta que llegáis a esa cesta A que hemos delimitado antes era nuestra decisión óptima. ¿Qué pasa si en lugar de B queréis consumir una cesta del tipo D, es decir, a la derecha de esa cesta óptima? Fijaros que en esa cesta D la pendiente de la curva de indiferencia que pasa por ella, es decir, esta línea azul, es menor que la pendiente de la restricción presupuestaria. La pendiente de la línea azul es menor que la pendiente de la línea roja. Matemáticamente, la relación marginal de sustitución es menor que el precio relativo de ambos bienes. ¿Qué significa esto? Significa que vosotros estáis dispuestos a ofrecer una unidad de I menor que la que os exige las tiendas. Y si le dais la vuelta a esta relación, lo que significa es que vosotros estaríais dispuestos a renunciar a más unidades de X según vuestras preferencias que lo que os exigen las tiendas para esa renuncia. Por lo tanto, ¿qué vais a hacer? Renunciar a esas unidades de X y consumir menos X. ¿Hasta cuándo? Otra vez hasta que volváis a la situación de equilibrio, que es la cesta A, que ya hemos definido antes como óptimo de consumo de cualquier individuo racional. Y ya sabemos que la condición para dicho óptimo es que se iguale la relación marginal de sustitución al precio relativo. Ya hemos demostrado que si no son iguales ambos costes de oportunidad, tendréis incentivos o bien a consumir más X o bien a consumir menos X. La única situación estable, es decir, de equilibrio en la cual no tenéis incentivos a moveros, es cuando estéis justamente en la cesta en la cual estáis igualando el coste de oportunidad interno según vuestras preferencias y el coste de oportunidad que os marca el mercado. Matemáticamente, veremos en próximos vídeos que el problema de maximización de utilidad sujeto a una restricción, en concreto sujeto a la restricción presupuestaria, se traduce en resolver un problema de optimización con una restricción. Este tipo de problemas de optimización con restricciones se resuelven a través de lo que llamamos funciones lagrangianas, que es la función L que tenéis en la transparencia siguiente. Estas funciones lagrangianas se resuelven obteniendo las condiciones de primer orden, o las derivadas parciales respecto a las tres variables de vuestro problema, respecto a x, respecto a y y respecto a lambda, que es el parámetro lagrangiano. Cuando derivamos e igualamos a cero estas tres condiciones de primer orden, obtenemos las dos condiciones de equilibrio o de óptimo de un consumidor. En primer lugar, esa condición de tangencia que ya conocíamos, la relación marginal de sustitución o cociente de utilidades marginales tiene que ser igual al precio relativo de ambos bienes, y la segunda condición es que estéis situados sobre la restricción presupuestaria, es decir, que se cumpla la relación de gasto entre vuestra renta M y los gastos en el bien X y en el bien Y.